oh hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Miren, Pablo, cuando esto sucedió, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, porque ya él había estado instruyéndoles, ya él les había estado enseñando, él les había sacado de esa prisión que ellos tenían porque ellos estaban en la ley. Les mostró que era por gracia, les enseñó la vida nueva de Cristo y se fue a seguir su ministerio cuando nuevamente se da cuenta que todo lo que él les había enseñado se les había olvidado. Ellos seguían sirviendo a Dios, pero no bajo la enseñanza del evangelio que Cristo les había entregado, sino bajo las enseñanzas de los judíos. Entonces habían vuelto atrás. ¿Y qué sintió Pablo? ¿Ustedes se imaginan qué sintió Pablo? ¿Cuántas madres habemos aquí? Bueno, muchas madres, ¿cierto? Y nosotras sabemos lo que es tener un parto, ¿cierto? Es un proceso que las que lo hemos experimentado naturalmente es un proceso muy doloroso. Y Pablo en su espíritu sintió ese dolor. Hombre, les enseño, les muestro a Cristo y me descuido y otra vez están en sus mismas creencias. Entonces aquí Pablo con mucho dolor les dice: oh hijos queridos. ¿A cuántos de nosotros no nos puede pasar igual? Se nos instruye en la verdad, se nos muestra la realidad de la cual nosotros vivimos, que es Cristo. Venimos, escuchamos la palabra, oramos y hacemos cantidad de cosas, pero realmente cuando viene la dificultad, cuando pasan cosas que van a pasar, porque la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que nos animáramos porque Él venció el mundo, pero no, resulta que allí nos derrotamos, allí sentimos que no podemos más y no queremos más nada y queremos seguir las cosas, haciendo las cosas bajo nuestra propia mente. Entonces vamos a ver este proceso de formación que Pablo entendió desde el momento en que el Señor lo llamó. A Pablo se le hizo un llamado, siendo quien era Pablo. Los que hemos leído la Escritura sabemos que era un perseguidor de la iglesia, mataba y consentía la muerte de los cristianos, pero cuando el Señor lo confronta con su palabra, él tiene ese cambio de vida, él tiene esa nueva historia. ¿Y qué pasa con Pablo? Con denuedo, con la misma pasión con la que él perseguía a la iglesia, con esa misma pasión empieza a formar primeramente a Cristo en él y a su vez ayudar a formar a Cristo en las personas que le oían a Pablo. Y Pablo asume compromiso. Para que él diga que le duele, es porque amaba a la gente con la que él trabajaba. Yo quiero decirle en esta mañana a todos ustedes que aquí todos ustedes son hijos de Dios, a los cuales se les ha depositado el Espíritu Santo para que todos ustedes se permitan que Cristo se forme en ustedes, pero también para ayudar a aquellas personas que están afuera y que no conocen al Señor. Usted no está aquí por casualidad, porque quiso venir, porque no tenía nada que hacer en la casa. Usted está aquí porque usted es un escogido del Señor, porque usted entiende su llamado, porque usted está llamado para ser un edificador. Y es un proceso que no es fácil, porque primero tenemos que ser procesados nosotros, pero también a medida que nos procesa el Señor, también podemos y tenemos que ayudar al proceso de las personas. Muchas veces nos hacemos tan egoístas. El viernes
los que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra. Nos edificaba el Señor a través de la vida de Aida Kenny, que muchas veces de verdad nos callamos, somos egoístas y creemos, ay no, yo ya tengo la vida del Hijo, yo ya soy salvo, los demás. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Necesitamos empezar a formar, ayudar a formar a Cristo en las personas que nos rodean. La formación, como les decía a cada uno de ustedes, inicia con el nuevo nacimiento. Pero cuando uno rehúye a ese proceso, es muy difícil que crezcamos y seguimos siendo solamente creyentes que vienen a la iglesia, pero que realmente no están creciendo como crecía aún Cristo, aún Jesús en la tierra nos dio a nosotros ese ejemplo. Dice la palabra que Él crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría. Él crecía, al igual que quiere que cada uno de sus hijos pueda tener esa madurez y que no rehuyan al proceso. Cuando nosotros rehuimos al proceso es cuando le damos más importancia a todo lo externo y no a nuestra formación espiritual. Nosotros como congregación tenemos muchas formas en las cuales ayudamos. El Señor nos ha permitido poder ayudar en esos procesos en el cual se enseña la palabra. Tenemos nuestros servicios de viernes, nuestros servicios dominicales. Adicional a eso tenemos servicios virtuales en los cuales la intención es esa. Es que a través de la palabra Cristo se forme en la vida de cada hijo. Esos son parte de los procesos que nosotros llevamos como congregación, pero también está el proceso que llevamos cada uno de nosotros como hijo. Como hijos sabemos que si tenemos una nueva vida, esa nueva vida requiere de nuevas formas de vivir nuestra vida. Así que si un hijo de Dios no tiene tiempo para orar, no está formando a Cristo. Si un hijo de Dios no tiene tiempo para leer la palabra, no está permitiendo que Cristo se forme en él. Porque esas son las disciplinas y los procesos que nosotros necesitamos llevar cuando, siempre, toda la vida. No podemos descuidarnos. Hay un versículo que dice que no creamos que estamos bien, que no creamos que porque venimos acá estamos bien. No, si tú descuidas en la casa la parte personal con el Señor, de repente vienen las circunstancias y nos derriban, porque a quien nos levanta, quien es nuestra fuerza, es Cristo. Y nuestra tarea es permanecer en Cristo, permanecer en esa vida. Pero a veces nos hacemos muy descuidados de esa parte, de ese proceso, y allí es donde no vemos crecimiento y muchas veces nos estancamos y no mostramos la vida de Cristo. Así que ese proceso es inevitable. No podemos pretender, ay, hoy me siento mal, hoy voy a ir a la iglesia a escuchar la palabra para sentirme bien el resto de la semana. ¿Y lo demás qué? ¿Y el día a día qué? Es todos los días. Y tenemos que llegar al proceso de esa madurez donde ya no necesito solamente ir a que me enseñen, sino que el mismo poder que está en Cristo me levanta a diario a través de su palabra. Cuando yo me instruyo en la palabra, esa palabra en mí tiene la capacidad de levantarme, de mostrarme mi verdadera identidad como hijo y de poder hacer que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida nosotros podamos mantenernos en pie, teniendo claro que hemos sido llamados y escogidos para mostrar a Cristo y no nuestra propia vida. Así que ese proceso no es fácil, es doloroso. Muchas veces pasan cosas que nos duelen, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar cada decisión que nosotros tomamos
en nuestras fuerzas o en las fuerzas que nos da Cristo. Pero para eso necesito realmente conocer a Cristo. El conocer a Cristo es un proceso continuo y es personal. Nadie lo puede hacer por usted. Nadie puede enseñar, o sea, podemos enseñar, podemos instruir, pero si dentro de usted no toma esa determinación de caminar en el proceso, de empezar a transformar su vida, su carácter, teniendo claro que quien nos guía es el Espíritu Santo, no vamos a poder crecer en sabiduría. Porque es una determinación que toma cada hijo. Crecer en sabiduría, en amor, en gracia. Poder reflejar a Cristo todos los días. Que nuestra vida sea eso, amados. Que si nos vamos a leer la palabra, que no nos cueste. Porque a veces cuesta leer la palabra. A veces cuesta tener un tiempo de intimidad con el Señor. Y no tiene por qué ser así. Somos nosotros quienes decidimos cómo avanzamos en ese proceso para morir al yo. Hoy cantábamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué tan cierto será eso en cada uno de nosotros? ¿Qué tan cierto es que ya no vivimos nosotros con nuestros problemas, con nuestras batallas, con nuestras luchas diarias, sino que realmente vive Cristo? Y allí es donde el Señor quiere que nosotros cada día podamos llegar. Ponía en Gálatas, dice, compara el proceso espiritual con el dolor de parto, ¿no? Les decía a las madres, es un dolor fuerte, ¿no? Requiere de esfuerzo, requiere de resistencia, pero también hay una esperanza. Yo estudiaba este verso y recordaba eso. Cuando uno está en ese proceso, se siente un dolor que a veces uno piensa que no lo va a poder resistir, y de repente ese dolor calma, y en ese momento uno dice, ay, bueno, ya casi, ¿no? Las madres lo han experimentado. Y en el momento en que nace esa vida, a uno se le olvida que le dolió algo. O sea, es más grande el ver que una vida salió de nuestro cuerpo. Y ahí sí a uno ya, pues uno queda un poquito débil, pero a uno ya no le duele nada, o sea, el dolor se quita. Y ese es el gozo que nosotros tenemos que también experimentar en nuestra vida espiritual. También requiere de esfuerzo, sí, hay que esforzarnos. Requiere de resistencia, claro, hay que resistir muchas cosas. Muchas veces tenemos que resistir ataques de afuera. Tenemos que dejar de hacer tal vez muchas cosas que de pronto nos gustaban, ¿cierto? Muchas veces, y no quiere decir que seamos religiosos, porque tenemos que mostrar a Cristo, pero muchas veces he tenido que decir no a algunas actividades porque me apasiona más el mostrar a Cristo. Y a veces hay personas que no nos permiten avanzar, no nos permiten formar ni mostrar lo que hay en nosotros. Entonces, pues muchas veces tenemos que tomar decisiones de apartarnos de lugares, de personas, ¿sí? No para nunca más volverles a hablar, pero entender que hay personas que tal vez nos roban el tiempo, ¿sí? Muchas cosas, cada uno de nosotros tiene su vida, cosas que Dios quiere mostrarle, que hay que empezar a corregir para poder avanzar. Esfuerzo extremo, resistencia. Y aunque cuando vamos en el proceso, a veces uno como que siente que no puede, cuando esa vida se manifiesta, créame que todos esos esfuerzos quedan atrás, porque nosotros entendemos y experimentamos que realmente esa es la vida que nos tiene a nosotros. Que en el momento de dificultad pude sostenerme, que en el momento de adversidad, Él fue mi paz. Pero eso lo experimentamos aquellos que vamos madurando en la palabra.
Entonces, volviendo a Pablo, Pablo no se cansaba. Pablo estaba enseñando, exhortando, aunque le dolía. Él no dijo, ay, no, yo ya no le vuelvo a hablar a ellos. Allá ellos verán qué hacen. Sí, como muchas veces alguien dice eso, ¿no? Ay, no, yo no le vuelvo a enseñar porque yo ya le he dicho, muchas veces le he dicho que venga, que cambie, que no haga eso. Ay, no, allá él, que se pierda. Que a veces uno toma esa actitud, ¿no? Pero vamos a ver que Pablo no hizo eso. Vamos a ir al libro de Hechos 20, capítulo 31. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire lo que le dice Pablo aquí en el libro de los Hechos a la iglesia que estaba ayudando a formar. Velad. Les habla de que estén vigilantes, de que estén constantemente despiertos, atentos, de que no se descuiden. Sí, en la parte espiritual hay que estar muy atentos, muy despiertos. Y Pablo les dice, velad. Pero también les dice que por 3 años, ¿por cuánto? Por 3 años estuvo enseñando de día y de noche. Y no cesaba de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo estaba constantemente allí, en el día, en la noche, y le dolía, claro, dolía cuando uno se apasiona por Cristo. Cuando es Cristo, a uno le duele que el hermano no avance, que el hermano le enseñemos y oremos y ay, otra vez el hermanito en las mismas, ¿cierto? Duele, tiene que doler, porque es que si no duele entonces no estamos apasionados. Nos tiene que doler nuestro hermano, pero es un dolor, como les digo, no para juzgar, ¿sí? Hay que saber amonestar con la palabra, porque a veces somos buenos para dar nuestros juicios personales, pero Dios no quiere juicios de nosotros. Dios quiere que amonestemos con la palabra, como lo hacía Pablo. Les amonestaba, les enseñaba, les corregía, les advertía constantemente, de día, de noche. Requirió de tiempo. Esos procesos requieren de tiempo, pero no de tiempo perdido, sino de tiempo de calidad. Día, noche, Pablo estaba allí instruyendo, advirtiendo. Él perseveraba. Y aunque muchas veces, como en Gálatas, él vio y su iglesia como que estaba otra vez, él no se enfocó en ese dolor, sino que él sabía que tenía que seguir formando a Cristo, ayudando a formar a Cristo en su iglesia, porque él sabía que no era lo que veían sus ojos terrenales, sino lo que ve Cristo. Amados, tal vez humanamente los veo allí y uno puede decir, bueno, terrenalmente podemos juzgar, pero Cristo los ve a ustedes santos, perfectos. Cristo está preparándolos a todos ustedes que están allí sentados para que cada día lo que ustedes manifiesten sea a Cristo y no sus propias vidas. Para Él ustedes son santos. Él los ama tanto. Él los escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, para que ustedes llevaran su nombre. Aunque a veces ustedes mismos no se lo creen. Pero Cristo, Dios ha hecho eso en Cristo y ustedes están en Cristo. Así que no es de juzgar, es de ayudar, de enseñar, de levantar a las personas que Dios pone en nuestra vida, pero también nosotros mismos. Y saben que en ese proceso de ayudar a formar, nosotros también somos formados. Entonces vemos esa actitud de Pablo. Dice que con lágrimas él sufría, él le dolía,
Él tenía un compromiso con el Señor, pero también con la formación de la iglesia. La formación de Cristo requiere disciplina y constancia. Como les decía, eso no se da de la noche a la mañana. Es siempre, es todos los días, es continuamente. Requiere de disciplina, necesitamos ser disciplinados en la vida que se nos ha entregado. ¿Cómo son nuestras disciplinas? Importante, no puede faltar la palabra de Dios en nosotros. Porque de lo contrario, sí, podemos venir, pero en el momento en que llegue alguien y necesite un consejo, ¿de qué estoy lleno? Si la palabra no mora en mí. Dice, abunde la palabra en cada uno de ustedes. Nosotros podemos hablar y aconsejar mucho. Como padres que somos, a veces aconsejamos y enseñamos en nuestras ideas lo que es la vida. Y a veces vemos que esos consejos no son muy bien recibidos ni aceptados. Pero cuando aprendemos a hacerlo en la corrección a través de la palabra, entendemos que aunque nosotros veamos las cosas mal, la palabra está sembrada y Cristo tiene que glorificarse en la vida de nuestros hijos. Como padres también estamos llamados a formar, a ayudar a formar a nuestros hijos en Cristo. ¿Sí? Y requiere de disciplina. ¿Qué tan disciplinados somos en casa nosotros con la lectura, con la oración? Eso tiene que ser, o sea, no puede faltar eso en casa de un hijo de Dios. No se puede concebir que en casa de un hijo de Dios no se practique esto. Porque entonces, ¿cómo queremos ver cambios y cómo queremos ver formación? Constancia, día tras día. Ay, aunque hoy no queramos nada. A veces no queremos porque es una realidad. A veces nos sentimos devastados, sentimos que no podemos más. Yo no sé cuántos recuerdan al profeta Ezequiel, que salió huyendo y se metió en una cueva, no quería nada. Y el Señor le dice, levántate y come. No, Señor, levántate y come. Y hoy el Señor nos dice, levántense y coman a Cristo. Aunque ustedes no quieran, aunque a veces hay pereza, aunque a veces hay desánimo, aunque a veces hay dolor, el Señor nos llama a que nos levantemos y comamos a Cristo para que nos animemos y para que recobremos fuerzas, porque Él es nuestra fuerza. En el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, Dios comenzó esa obra en nosotros. Y aunque a veces nosotros nos hacemos los difíciles, el Señor dice que esa obra se va a perfeccionar día tras día. Él no va a descansar. ¿Sí? ¿Quiénes se cansan? Nosotros. Pero el Señor no se cansa. Él comenzó una buena obra y la va a ir perfeccionando. Y en esa perfección, pues tal vez nos pasen cosas buenas o no muy buenas. Pero dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman al Señor. Habrá cosas que no nos gustan, que no nos duelen, pero allí el Señor nos está perfeccionando a cada uno de nosotros. Él va a perfeccionar su obra. En Romanos 8:29, la palabra dice que a los que antes conoció, o sea, a todos nosotros, los que antes de la fundación del mundo ya nos conocía, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amado, cada uno de nosotros que fue conocido desde antes de llegar a este lugar por el Señor,
fue predestinado para hacernos conforme a la imagen de Cristo. ¿Y qué es ser conforme a Cristo? Podernos moldear a Cristo, podernos ajustar, irnos transformando progresivamente para que nosotros encajemos allí en Cristo. Ahí estamos, ¿verdad? Pero Él quiere que cada día nosotros nos parezcamos más a Él. ¿Sí? Cuando el alfarero estaba moldeando esa vasija de barro, la moldeaba de tal forma que quedara lo que Él quería. Y cuando esa vasija estaba mal, ¿qué hizo? La desbarató y la volvió a hacer. Tal vez a veces el Señor nos tenga que desbaratar por dentro para hacernos conforme a Cristo. Si Cristo en la tierra, si Jesús tuvo que ser procesado, ¿sí? Tuvo que caminar en la tierra, tuvo que sufrir el rechazo de muchas personas, fue ofendido, fue vituperado por la gente que algunos creían, otros no creían, ¿sí? Tuvo que enfrentar diferentes circunstancias, tuvo que morir, dice que padeció hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte. Hombre, ¿qué podemos pedir nosotros? Pero ¿sabe qué? Él está en nosotros. Por eso esa conformación a la imagen de Cristo se va dando progresivamente, pero no podemos rehuir a los procesos. Necesitamos estar allí procesándonos día tras día para poder ver ese avance. En ese proceso de formación se confronta nuestro carácter. Sí, porque el carácter de nosotros tiene que confrontarlo la palabra para que nosotros podamos conocer, entender. Muchas veces el orgullo se tiene que quebrantar, muchas veces no, siempre, porque nada de nosotros a Dios le sirve. Nuestro orgullo tiene que ser quebrantado, ¿sí? Tiene que ser nuestra carne crucificada día tras día. Y vuelvo y les digo, eso no es, llegué a la iglesia, me convertí, crucifiqué mi carne, no, es día tras día, porque estamos en un mundo donde tenemos cosas difíciles y yo día tras día tengo que crucificar mi carne, quebrantar mi orgullo delante del Señor, pero solo Él me lo muestra y solo Él se lo muestra a ustedes. ¿Y cómo? Cuando yo llevo una vida de comunión con Él. Cuando realmente el Espíritu Santo ya empieza a mostrarnos, a decirnos, a enseñarnos. Hay muchas cosas que yo las he aprendido de Él, porque he aprendido a escuchar su voz. Pero es un proceso diario, porque si uno se descuida, aun cuando llevemos muchos años y aprendamos y tengamos mucho conocimiento, si nosotros nos descuidamos, pues ya no se va a manifestar Cristo, sino nosotros. Entonces es un proceso diario para poder ver esa obra transformadora del poder de Dios en cada uno de nosotros. Gálatas 2:20, lo que hablábamos al inicio, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, tenemos que llegar a declarar esto realmente con entendimiento. Ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Y todo lo que vivamos en la carne, sea bueno, sea malo, ya no lo vamos a vivir en nuestras fuerzas, sino en la fe del Hijo. Teniendo claro que sí, pasan cosas, pero lo que nos sostiene a nosotros es la fe de Cristo, es la fe que hemos tenido en el Hijo y eso es lo que nos sostiene. Por eso nosotros crucificamos día tras día nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, para que no seamos nosotros, sino que sea Él en nosotros. A través de formar a Cristo en nuestras vidas, muchas veces con sufrimientos, con obediencia, nosotros
tenemos también que ver frutos de esa formación. Si no estamos viendo frutos, hay que examinar cómo estamos. Gálatas 5, 22, 23 nos habla de esos frutos que tenemos que mostrar como hijos de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amados, cuando nosotros aprendemos diariamente a crucificar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos humanos en nuestra alma, podemos mostrar ese fruto. Si nosotros mostramos amor hacia los demás, estamos mostrando a Cristo. Y es un amor, no un amor que busca algo a cambio, no un amor genuino, un amor que realmente quiere enseñar, quiere corregir. Si mostramos gozo, una cosa es estar alegres y otra cosa es estar gozosos. Nosotros tenemos momentos de alegría, de felicidad por algo que pasó, nos contaron un chiste, ¿sí? Y nos dio risa. Eso es un momento de alegría, felicidad, pero el gozo es el que nos da el Espíritu a nosotros. Y es ese gozo que yo experimento en todo momento. Ay, que tuve un problema en mi casa. Uy, sí, me estremecí, pero no, el gozo del Espíritu prevalece. Que tuvo un momento difícil, sí, duele, pero el gozo prevalece. Eso es la vida de Cristo formada en nosotros. Que tengo paz. Tener esa paz es algo que es pleno, pero solo nos la da el Espíritu cuando ha sido realmente trabajado y formado en cada hijo. Porque hay personas que no pueden tener paz, que están ansiosas, que están preocupadas, que día tras día los abate, ¿sí? Y no pueden disfrutar de la paz que solo Dios nos da a quienes hemos sido procesados. Muchos podemos, como les digo, podemos venir, podemos estar, pero si no hay ese proceso no hay paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es única. La paciencia, lo que hablábamos, el ser pacientes en mi casa, con mi familia, con mis hermanos, como padres con nuestros hijos, ¿verdad? También como edificadores con la gente que tenemos a nuestro alrededor, ser pacientes, amorosos, como lo hace el Señor, ser bondadosos, tener siempre una fe que nos levante, tener mansedumbre, tener templanza. Todas estas cosas son las que el Espíritu produce en nosotros y son las que nosotros manifestamos cuando estamos fortalecidos. Pero mire que a veces la gente se tiene que enterar de que vamos a una iglesia porque se lo decimos. Ah, no, es que yo voy a una iglesia. ¿En serio? La gente tiene que notar en nosotros que somos diferentes, porque el Espíritu es el que nos enseña a mostrar esta vida a los demás. También cuando nosotros vamos avanzando en esa formación, tenemos que tener claro que esa formación es intencional y multiplicadora. Y a esto vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Recuerden que Pablo le dio mucha enseñanza de la palabra a Timoteo. Y en este libro le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amados, cuando nosotros nos formamos en Cristo y somos parte también de ayudar a esas personas, lo estamos haciendo con la intención de multiplicar. Y no porque queramos llenar
de números, sino porque es que el fruto tiene que darse. Tenemos que multiplicar esa formación que tenemos de Cristo en nuestras vidas. Y el multiplicar es poder ver este lugar lleno. Yo quiero preguntar, ¿hay alguna persona nueva en este lugar en el día de hoy? No, nadie nuevo, todos ya han venido. ¿Saben? Mi pregunta es, ¿dónde está la multiplicación? Cada uno de nosotros necesita asumir ese rol que Dios nos ha entregado, esa vida. Hombre, y tenemos que enseñar a la gente, que traer a la gente, que edificarla en su casa, para que esto siga multiplicándose. Pablo se lo decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo, y lo que has oído de mí, que nosotros tengamos la autoridad de decirle: lo que usted ha oído de mí. Pero ¿qué será que usted ha oído de mí? Porque qué tal que nosotros estemos dando un mal testimonio. Pues lo que has oído de mí, pero si yo estoy dando un mal testimonio, mejor no vaya a decir lo que usted ha oído de mí. ¿Sí? Necesitamos tener esa valentía de poder decir: Pablo tenía ese valor, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Eso mismo, esa palabra, porque lo que había oído Timoteo era la palabra de Dios expresada a través de la vida de Pablo. Pablo formó a Timoteo en palabra, en verdad, y toda esa palabra que Pablo le expresaba a Timoteo era lo que él le decía: ve y habla lo que tú has oído de mí, enséñalo a muchos testigos. La palabra que cada uno de nosotros ha recibido y recibe diariamente es lo que tenemos que ir a mostrarle a la gente, a enseñarle a todos los testigos que van a estar allí pendientes de lo que nosotros hacemos. Y dice que también tenemos que encargarla a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Para eso requerimos sabiduría. ¿Sí? ¿A quién el Señor está levantando para esto? Para que sean personas idóneas, fieles al Señor, y también puedan cumplir con este llamado. Por eso la formación es intencional, es multiplicadora, es una responsabilidad personal, como les decía. Pablo, aunque sufría, él no se detuvo en la formación personal. Él siempre estaba allí, dispuesto, aprendiendo, orando. El Señor le revelaba siempre cosas a Pablo, y la gente que le escuchaba pues tenía que decidir. Tenía que tomar la decisión y también avanzar en ese proceso. Eso es algo personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. Es solamente Cristo en cada uno de nosotros. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo les decía a los filipenses que así como ellos habían obedecido al Señor, y vea que acá les dice: ustedes lo han obedecido, pero no porque yo esté. Sí, porque a veces vamos a hacer caso porque está el pastor. Entonces, para que el pastor vea que yo soy obediente, yo voy a hacer caso, ¿cierto? A la palabra. No, decía: como en mi ausencia también le habían obedecido al Señor. Les dice algo: ocupaos de vuestra salvación. Todos nosotros somos salvos, y nuestra ocupación tiene que ser en esa salvación. Hay un verso que creo que está en Hebreos que dice que no descuidemos esa salvación tan grande.
Nosotros somos salvos, pero eso no quiere decir que nos vamos a relajar. No, ocupémonos en la salvación con temor y temblor, con reverencia, con respeto. Esa debe ser nuestra ocupación. A veces tenemos tantas ocupaciones. Me pasa, no crea que solo a ustedes. A veces hay tantas ocupaciones en mí, pero el Señor quiere que mis ocupaciones sean en esa salvación que me ha entregado y que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ocupémonos en el reino. Dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo se os añadirá. Pero a veces vemos que buscamos todas las añadiduras. Necesito casa, necesito carro, necesito estudiar, necesito trabajar, necesito pagar el arriendo, necesito pagar la luz, ¿sí? Y estamos corriendo para suplir todas esas necesidades. Y le damos más importancia. Pues entonces el Señor nos deja que trabajemos y que sigamos así. Pero sabe que cuando uno experimenta ese cambio de roles, no quiere decir que nos volvamos pues vagos, no, porque el Señor nos ocupa. Pero en medio de todas nuestras ocupaciones, que nosotros entendamos que la verdadera ocupación es la salvación, ¿sí? Ocupémonos en nuestra salvación. Dice que Él produce en nosotros el hacer como el querer. Pero cuando nosotros estamos tan ocupados en eso, Él pone en nosotros ese deseo de vivir para Él. Amados, que el Señor sea enseñándonos cada día cómo necesitamos vivir ese proceso, que como les decía no es solo un domingo, no es solo un viernes, no es solamente por medio de la instrucción de hombres y mujeres que Dios pone de pronto en este lugar, sino con la intención de cada uno de ustedes, ¿sí? Para terminar, quiero que veamos en Efesios capítulo 4, 11, 13. Dice la palabra que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Él hizo todo eso, dice acá en el 12, ¿cuál era el fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vea lo que dice en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El trabajo es hasta que todos lleguemos. Así que necesitamos determinarnos que si mi hermano se está quedando atrás, pues que yo lo he votado, no. Porque si el hermano hace parte del cuerpo, dice que es hasta que todos lleguemos. Así que tenemos una gran labor, ser responsables con nuestro crecimiento personal, pero también ser responsables con la formación afuera. ¿Sí? Y no solamente los que estamos aquí. Nosotros tenemos una tarea diaria en el lugar donde el Señor nos pone, en casa, en el trabajo, los jóvenes en las universidades, en los colegios, porque a veces los jóvenes piensan, no, eso es para los grandes. Yo no tengo esa función, yo estoy apenas empezando a vivir. Así no es, amados. Ustedes jóvenes están también llamados a esto. Padres, estamos llamados a formar a nuestros hijos. Que a veces no es fácil. Que a veces queremos tirar la toalla. Sí, a veces queremos tirar la toalla. Pero como no somos nosotros, es Cristo. Entonces Él es el que cada día nos levanta, y a veces de pronto estamos con la chiripiorca, porque suele pasar, nosotros estamos en un cuerpo, pero eso no nos puede limitar. Y allí con la chiripiorca encima, Dios nos recuerda, no, así no es. Es en mi verdad, es en mi palabra,
Y es allí donde nosotros necesitamos estar formando en nuestras familias y en nuestra sociedad la vida y mostrando la vida de Cristo. Así que, mis amados, que el Señor nos dé cada día más de Él, de su sabiduría, que sepamos para lo que Él nos ha llamado, que se nos revele, porque no estamos aquí, vuelvo y les digo, por casualidad, porque no teníamos que hacer, no. Estamos aquí porque Él nos constituyó para eso. Sí, entonces avancemos en esa palabra que se nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Les invito también para que podamos con ese mismo esfuerzo, con esa misma dedicación, también saber que cuando nosotros nos fortalecemos en Cristo, también nuestras finanzas están fortalecidas. Así que cada uno de ustedes, según como Dios ha puesto en su corazón, pueda venir a este lugar y entregar lo que el Señor ha determinado a través de su vida. Y nos ponemos en pie para cerrar este tiempo con una oración. Así es, Señor, damos gracias por la generosidad de tu iglesia, Señor, porque tú eres el que provee, Señor, para cada una de las necesidades que nosotros podamos tener. Y hoy, Señor, queremos darte gracias por lo que tú hoy nos has enseñado, Padre, porque sabemos que necesitamos caminar en ese proceso, Señor, y entender, Señor, que tú eres quien nos ha llamado. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció. Amados, demos gracias al que nos fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase a mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, gracias, Dios. Gracias, Padre. Si usted va a aplaudir, apláudele más, porque ese aplauso es para el Señor. Ahí donde está de pie, quiero que usted me acompañe a orar por una persona que en este momento está siendo operada. Es la esposa de nuestro hermano César Eduardo Trujillo. Tiene una operación programada. Así que, Padre, gracias te damos por la vida de Reini, Señor. Gracias